Pero sin duda, una de las noticias del día tiene que ver con las 4 decisiones del Gobierno Nacional para quienes arriendan casa y para quienes tienen lugares o apartamentos en arriendo. Rubén Darío Bayona, en Colombia hay 5.6 millones de colombianos que viven en arriendo. El 90% de ellos están en los estratos 1, 2 y 3. ¿Cuáles son esas propuestas que ha hecho el Gobierno para los arrendatarios y los que viven en arriendo? Vanessa, buenas tardes. Mire, lo que está diciendo el Gobierno Nacional es que prohibir el desalojo por temas de arriendo no implica que se tenga que obviar el pago del mismo. Lo que el gobierno quiere es promover un acuerdo entre arrendador y arrendatario para que no se lleguen a estos temas del desalojo que van a quedar prohibidos mediante decretos. Esto aplica también para las viviendas, pero también para las pequeñas y para las medianas empresas. Lo que el gobierno dice es que el arrendatario, si está pasando por un momento difícil, debe justificarle a su arrendador que tuvo una reducción considerable en sus ingresos o que incluso se quedó sin empleo, pero que aquí no es que se esté eliminando la posibilidad de que el arrendatario cumpla con pagar el arriendo. ¿Qué otras medidas ha adoptado el Gobierno Nacional en esta materia? Se las contamos en el siguiente informe. Estas son las 4 medidas anunciadas por el gobierno: no incrementar el precio de los arriendos, suspender las multas o penalidades, prorrogar automáticamente los contratos de arriendo a punto de vencer y prohibir los desalojos durante la emergencia. En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso 2 meses después. Los cálculos del Ministerio de Vivienda son que 5,6 millones de familias en Colombia viven en arriendo y el 90% de esta cifra pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Y para proteger a las familias, el gobierno estableció las reglas durante la emergencia con una claridad. Estas medidas no en ningún momento suponen un incentivo para no pagar. Aquí el incentivo es para llegar a acuerdos. Aquí no estamos premiando el no pago ni posponiendo. Es decir, que tanto arrendador como arrendatario deberán establecer un acuerdo de pago para que no haya desalojo por un lado, ni se deje de pagar el arriendo por el otro. La norma aplica también para inmobiliarias. El mismo caso que si fuera con otra persona natural, y es llamar a la inmobiliaria, decir, oiga, mire, yo tuve una reducción muy fuerte en los ingresos, miremos qué se puede hacer. En este caso, las inmobiliarias también han sido muy receptivas. El beneficio también se extiende a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ver cómo pueden facilitarle a las MIPYMES el mejor arreglo posible. De hecho, son relaciones de largo plazo, son relaciones donde se han construido confianza. El decreto no establece medidas sancionatorias, pero sí la acción de la policía para impedir el desalojo. Puede llamar a la policía y la policía va a estar ahí para evitarlo. Por eso aquí lo último que uno quiere es que lleguen a esas instancias. Aquí estamos en una crisis donde necesitamos la solidaridad de todos para superarla de manera pacífica, acordada. Las 4 medidas aplican para todos los estratos sociales del país que tengan dificultades económicas durante la emergencia. El gobierno estableció que esto aplica para contratos de arrendamiento de 1 año, de 1 mes o 1 día, los famosos pagadiario. Además, que una vez se termine la emergencia se otorgan 2 meses más. El decreto será expedido en las próximas horas. Desde el occidente de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Y es que son muchas las personas en Colombia que ya están atrasadas en el pago de su arrendamiento o que están angustiadas porque no saben cómo van a pagarlo apenas se les cumpla la fecha. Hablamos con los afectados, quienes tendrán que buscar fórmulas de acuerdo con sus arrendadores. Frente a las medidas anunciadas, la gente sigue con dudas sobre qué hacer si no tienen cómo pagar el arriendo o qué deben hacer quienes viven de esta renta. Carlos López es uno de ellos. Tiene en su apartamento a 2 inquilinos que hoy no tienen cómo pagarle. En este momento no tengo trabajo por un impedimento físico y pues mi principal ingreso en estos momentos es el arriendo. Las personas que vivían acá me han preguntado por qué pues no tienen tampoco la facilidad para pagar. Así como él, hay millones de personas afectadas. Mediante las redes sociales, las personas también cuentan su situación. @Intriga Tropical dice: acabo de colgar el teléfono con el dueño de mi local. Como él me dice, usted sabe que yo vivo de la renta, no tengo pensión alguna. Por favor, don David, no me deje morir.
Es claro que los dueños también se ven afectados. También encontramos al grupo de personas en donde están los que no pueden pagar, pero que han podido llegar a un acuerdo con su arrendatario. Actualmente estamos pagando arriendo junto con mi esposa y mi familia. Gracias a Dios, la propietaria del apartamento se dio cuenta de esta situación por la que pasamos. De manera muy cordial llegamos a un acuerdo. Pero por otro lado está la gente que no para de sufrir porque no sabe cómo seguir pagando sus arriendos, pues ya se quedaron sin ingresos. Tenemos una cantidad de profesores cesantes que viven del día a día a través de sus horas de clase, quienes en este momento están en una emergencia económica altísima, sin tener maneras económicas de poder llevar el sustento a su casa. Los arriendos de las escuelas nos están siendo cobrados. Yo pago arriendo, pago servicios y la verdad pues por toda esta situación no he tenido plata. Mire, yo pago arriendo, yo pago servicio, vivo en una pieza arrendada, no los dejan trabajar, ¿qué vamos a hacer? El 52% de los arriendos en Colombia son informales, es decir, que no hay de por medio un contrato escrito ni una inmobiliaria, son de palabra, lo que hace que el inquilino y propietario deban ahora sentarse a buscar soluciones viables y realistas dentro de las reglas que ordenó el gobierno.